Saludo y agradezco profundamente a Miriam Stillman por sus palabras, que, como dije, nos llenan el espíritu al saber que frente a la adversidad, por más profunda que ésta sea, siempre existirá un resquicio de luz, de la esperanza, para que logre colocarse, para demostrarnos que una realidad puede ser distinta, más humana y benevolente. Es posible. Muchas gracias, doña Miriam, porque su testimonio, como dije, muy profundo, es historia viva y su valentía, ejemplo que debe ser imitado. Y desde luego yo pude rápidamente visualizar la exposición que está aquí afuera y desde luego que refleja mucho de lo que usted nos quiso decir hoy aquí con sus palabras. Señoras y señores, conocer la realidad del pasado nos abre una puerta para entender mejor la realidad de nuestro presente. A través de sus constancias, de sus evidencias, el registro de lo pasado se vuelve memoria para perpetuar todo lo bueno y digno que merece ser recordado, para no permitirnos olvidar todo lo indigno y oscuro que no debería suceder de nueva cuenta. La memoria implica una historia de vidas, de testimonios que tiene el poder de transformar y dar sentido a nuestra propia vida. Al recuperar el pasado, es posible redefinir el presente, de ahí la importancia de la memoria. Hace un año, cuando nos reunimos en este mismo espacio con motivo del Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, recordamos a las mujeres, hombres, niñas y niños que perdieron la vida o fueron víctimas de sufrimientos atroces como consecuencia de las acciones de un régimen autoritario que, alegando una pretendida superioridad racial y haciendo uso de la fuerza, la violencia y el miedo, llevaron a cabo acciones genocidas que hasta el día de hoy permanecen como uno de los peores actos que jamás se hubiesen cometido en perjuicio de la dignidad humana. En ese momento supusimos que recordar y rendir homenaje a las víctimas, así como alzar nuestra voz para decidir que nunca más permitiríamos que el odio y el rechazo estuvieran por encima de la tolerancia y la inclusión, era suficiente para prevenir que algún régimen, con sustento en un discurso contrario al reconocimiento y respeto a la dignidad humana, pudiera implicar una amenaza para nuestros derechos. Desafortunadamente, los hechos nos están demostrando que estábamos equivocados. La conmemoración de este año se realiza en un contexto en que los derechos humanos están en riesgo. Como lo he indicado en otros espacios, más allá de la potestad soberana que asiste a todo Estado para organizarse y velar por sus intereses, los cambios que empiezan a suceder en la política migratoria, económica y social de los Estados Unidos de América, al estar acompañados de expresiones de discriminación, misoginia, exclusión, racismo, xenofobia, o que atentan contra la dignidad de las personas, deben ponernos en estado de alerta para denunciar y oponernos a las mismas. No podemos permitir que la indiferencia o la resignación haga que asumamos como parte de nuestra normalidad el menoscabo a los derechos de las personas y los abusos de poder. Hago un paréntesis solamente para saludar por una omisión involuntaria y a pesar de que a mi entrada saludé a otro consejero de la comisión, saludo nuevamente al doctor David Kersenovis, consejero del Consejo Consultivo de la comisión. Gracias por la presencia, David. Ayer se anunció el inicio de los trabajos para la construcción de un muro que dividirá México de los Estados Unidos y que tiene, entre otros propósitos, contener a las personas que habitan en uno de sus lados para proteger a quienes lo hacen del otro. No es la primera vez que un muro se alza para dividir comunidades, para dividir y distinguir entre personas que, dependiendo de su nacionalidad u origen étnico, tienen mayores o menores derechos. Tal vez el peor ejemplo de ello sea aquel que se comenzó a construir en noviembre de 1940 en Varsovia, Polonia, para delimitar el gueto que se estableció en dicha ciudad y restringir los derechos de quienes fueron forzados a habitar en el mismo. El muro es tan solo una de las manifestaciones externas de un régimen cuya forma de ejercer el poder aparentemente implicaría la promoción de expresiones que vulneran o desconocen los principios más elementales
de dignidad de las personas. El primer video que vimos hablaba de una palabra, la soberbia autoritaria que debe ser erradicada. Ante ello no podemos dar cabida a la indiferencia, a la indecisión y a la falta de acción. En principio es preciso que denunciemos, advirtamos y condenemos cualquier expresión o medida de este tipo, para lo cual todos los que estamos comprometidos con el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos debemos integrar un frente común, que ante la fuerza o la violencia reivindique y recuerde el valor de la vida humana, que ante el absurdo oponga la razón y ante las amenazas apele al orden y a la justicia. Hoy vuelvo a insistir en la necesidad de que las y los defensores de los derechos humanos, los organismos nacionales e internacionales, coordinemos nuestros esfuerzos y capacidades para actuar por la defensa de las personas, por la vigencia del régimen internacional de los derechos humanos y por el respeto a la dignidad de las personas. Estamos ante el inicio de una etapa de demanda de nuestra acción coherente, responsable y decidida. El día de ayer, el Gobierno de la República anunció su compromiso de llevar a cabo un ejercicio pleno de la asistencia consular para procurar la defensa de las mexicanas y mexicanos que viven en los Estados Unidos de América. Dicha medida había sido esbozada por esta Comisión Nacional, por lo que saludamos tal determinación y manifestamos nuestro compromiso con colaborar en el ámbito de nuestras atribuciones en su implementación. Sin embargo, su éxito dependerá de que se cuente con los recursos materiales y el personal debidamente capacitado para llevarla a cabo, lo cual indudablemente requerirá del concurso y compromiso de los distintos poderes y órdenes de gobierno. Los momentos que vivimos deben ser de unidad y no de distancia, de entendimiento y no de diferencia, de conciliación y no de enfrentamiento. Supusimos que nunca más tendríamos que actuar ante voces cuyo sonido fuera el eco de la discriminación y la exclusión. Hoy las amenazas que se ciñen en torno a los derechos y la dignidad de las personas nos llaman a la acción. Estamos ante un punto de inflexión en el que la manera como enfrentemos el entorno que se nos presenta definirá los puntos de equilibrio que como país y sociedad tendremos en el futuro. La suma de voluntades y acciones responsables que cada uno realice será la mejor forma de incidir en una defensa positiva de la justicia, de la equidad y de los derechos de las personas, para dejar de lado cualquier política de exclusión, discriminación o miedo. Termino. Espacios como el que hoy nos convoca adquieren una especial relevancia y significación en el contexto actual. La posibilidad de que la dignidad humana se niegue y trasgreda no debe verse como una cuestión del pasado. Es un riesgo presente, una realidad. La forma como respondamos a los retos que se nos presentan forma parte de la memoria que leguemos a las generaciones futuras. En razón de ello, considero relevante que realicemos en lugares como este museo, que es un espacio público de la memoria, actividades que refuercen en nuestra sociedad la conciencia sobre el valor de los derechos humanos, así como la larga ruta y las luchas que han propiciado llegar a su estatus actual de reconocimiento. Un valor y condición que no debemos permitir que se pierda. Felicito al Museo Memoria y Tolerancia por recordarnos precisamente con temas, como decía Alejandra Cas, que tienen que ver con la expulsión, con la violencia, con la discriminación, que hayan inaugurado precisamente una sala que invito a todos a que puedan verla, porque deja un mensaje de conciencia muy importante de lo que pasa precisamente con temas, por ejemplo, de feminicidio. Demuestra nuevamente el rostro de la intolerancia. La peor traición que podríamos hacer a la memoria es voltear la cara y no enfrentar la realidad que se está construyendo. La paz, la tolerancia y el entendimiento, el respeto mutuo y la concordia no pueden dejar de ser las bases que sustenten la convivencia entre los países y las personas. Nuevamente mi reconocimiento a las y los sobrevivientes del Holocausto. Muchas gracias por su atención.